Seguimos con nuestro estudio acerca de los atributos de Dios. Estamos en la página 45 de las notas y estamos ahora considerando el atributo de la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y bueno, aquí están varios textos, yo leo algunos. Jeremías 10, versículo 10 dice: pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira. Juan 5:26 dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Juan 1:4 dice: en Él, en Cristo, en el Verbo, estaba la vida era la luz de la humanidad. Y por eso Cristo mismo dijo en Juan 14:6 que yo soy la vida. Y bueno, me sorprende un poquito cómo este profesor describe y los ejemplos que usa para ayudarnos a entender que Dios es soberano. Normalmente pensamos que Él es un gran rey, Él es sobre todas las cosas, Él creó todas las cosas, pero aquí está enfatizando este profesor la idea, voy a usar la palabra que usan los filósofos, que es la aceidad de Dios. Aceidad de Dios significa que Dios no depende de nada ni de nadie. Dios es totalmente independiente, autosuficiente, no hay contingencias en Dios y Dios no necesita nada ni a nadie. Entonces, estamos hablando de que Dios es completamente suficiente en sí mismo, es el Rey de Reyes y por eso tenemos que siempre tocar otros atributos, así como su poder es todopoderoso. Él es Rey de todo, Él tiene poder para crear el universo y entendemos bajo la sección de providencia que por su palabra Él mantiene todo y en Él y en su palabra todo se adhiere, todo se consiste, o en otra palabra se pega. Entonces Dios está manteniendo, dándole energía y orden y propósito, metiéndose en todo, involucrándose en todo lo que Él ha creado. Y eso también se llama soberanía. Él es el Rey, pero el que gobierna todo constantemente, lo físico hasta lo espiritual, y gobierna a las personas que Él ha creado. Y vamos a ver un poco más de esto cuando estudiamos acerca de que Él es omnisciente. Muy bien, implicaciones de este atributo. Dios es soberano. Dios no se deriva su vida de ninguna otra fuente. Se llama aceidad. No depende de otra cosa o cosas, no es contingente. Dios tiene el derecho de exigir obediencia de sus criaturas. Dios es el creador, el Señor y Rey, el proveedor de todo. Soberano. Dios es soberano, es el Rey. Y tenemos que humillarnos ante el Rey, tenemos que obedecerlo. Y cuando Él entra en pacto con nosotros, Él nos obliga a obedecerlo en lo absoluto. Muy bien. Dios es trascendente. Bueno, ya hemos tocado varias veces este concepto, pero aquí vamos una vez más. ¿Qué significa trascendente? Aparte. Inalcanzable. Inalcanzable, diferente, distinto, exaltado, separado.
Beyond dimensions? Beyond dimensions, más allá de cualquier dimensión. No se puede medir. Y la conversación puede llegar a ser un poco filosófica porque si Dios es trascendente, podemos entender, y los filósofos sí, podemos entender eso en términos de lo físico. Entonces, si el universo es una criatura, y usa la palabra en lo general, es parte, si la creación es algo creado y tiene creador, solo el creador es todopoderoso y la creación es menos poderosa que su creador. Y también eso implica que el creador, en este caso Dios eterno, es infinito, con la implicación de que la creación es finita, que tiene dimensiones, que se puede medir. Yo no puedo medirla. Y los científicos están en eso ahora, están trabajando en eso hoy y mañana. Pero mi punto es este. Si Dios es trascendente, si existe más allá de lo creado, ¿dónde está ese más allá? No sabemos. Entonces es otra dimensión. Y bueno, ni sé de lo que estoy hablando, porque ya he metido en lo absurdo y lo filosófico y lo imaginario. Pero la Biblia lo enseña, que Dios está encima, es exaltado y distinto, e infinito. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta información? Voy a sujetarme a los filósofos para que me ayuden un poquito. Y ya descanso. No, yo solamente iba a decir que cuando dijiste que la creación es una criatura y es dependiente, no depende de sí mismo, ella depende de Dios. La creación depende de Dios. Sí, depende de Dios. Cada momento, cada segundo, cada parte. Él la sustenta. Completamente. Si no, se explotaría en ese momento. Se desaparecería. Y bueno, no soy científico, por eso no me meto. Pero dicen cosas acerca de esto. Y no voy más allá. Ni pueden explicar esto. Ellos. Pero si yo veo que en Él, en su palabra, todo se adhiere, eso me ayuda bastante. Como es omnipresente, entonces no vive en algún lugar como nosotros, ni está en algún sitio, sino está en todos sitios a la vez. Correcto, excelente, así es. Muy bien. También la Biblia usa ciertas metáforas cuando habla de la trascendencia de Dios. Aquí dice Isaías 55, versículo 8, ¿por qué mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos? Afirma el Señor, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y aquí también abajo, Salmo 113, versículo 5, ¿quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas? ¿Dónde? En las alturas. En otras palabras, la Biblia usa el concepto del cielo frecuentemente para referirse a la trascendencia de Dios. ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios está en las alturas. Dios está exaltado. No sabemos dónde, ni cómo, ni nada, pero entendemos que la Biblia nos revela así como un ser más allá. Y a la vez, para no tener malentendidos, la Biblia insiste en los mismos textos que Dios es inmanente. Y este profesor, no estoy seguro por qué, pero no incluyó inmanencia en ese listado. Pero no importa, porque trascendencia también implica
inmanencia, y hay muchos textos que enseñan inmanencia. Y aquí voy a ir abajo rapidito, Salmo 139, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, es decir, en Hades, el lugar de los muertos, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Entonces, dice, y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío. Entonces, Dios está en todas partes. Y el hecho de que Él es trascendente o es creador o es infinito o eterno, eso no dice que no puede entrar en la casa que Él construyó la casa y tiene plena libertad para entrar en la casa y lo hace. Él lo hace, Él viene y hasta la palabra de Dios usa la misma palabra bajó cuando Él habló con Moisés desde el arbusto ardiendo. El mismo texto dice que Dios, escuchando los lamentos, bajó. Ok, no, ¿dónde estaba? Arriba. y bajó. ¿Y bajó para qué? Para hablar con Moisés. Y para consolarlo. Y para prometerle muchas cosas. Y para darle su nombre. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la inmanencia. Dios con nosotros es otro término que expresa lo que significa Yahvé o Jehová, Dios con nosotros. Entonces, más que cualquier otro nombre, Jehová implica la inmanencia de Dios. Quizás Adonai o Elohim se refieren más a la trascendencia de Dios, que Dios es exaltado y todopoderoso. Pero esta palabra Yahvé es mi amigo, se acerca, está conmigo, camina conmigo, pero no solo está presente conmigo, está presente para ayudarme. Y por eso David tiene muchísimo consuelo en recitar este salmo, que para él la omnipresencia de Dios implica no solo presencia, sino ayuda. Porque él estaba siempre en problemas, ¿verdad? En conflicto, en guerra, huyendo por su vida de Saúl, de sus propios hijos y lo demás, ¿verdad? Entonces, la presencia constante significaba mucho para David. Bueno, aquí arriba dice que Dios puede entrar al espacio, ya dijimos eso. Y Él es no solo trascendente, pero a la vez está cerca. Porque lo dice el exceso y sublime, que Él vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Este pasaje es sumamente importante. ¿Por qué? Porque este pasaje expresa todo lo que dijimos al principio. No se puede separar estos atributos. No se puede enfocar en uno sin entender que todos se complementan. Porque en este párrafo de Isaías 57, ¿cuáles atributos se nos revelan? No, él dice, el exceso sublime vive para siempre, tu cubre nombre es santo, yo habito en lugar santo y sublime. ¿Cuál atributo? Trascendente. Pero también con el contrito y humilde de espíritu. Inmanencia. En la misma oración. En la misma oración, Isaías puede hablar
de la trascendencia y de la inmanencia de Dios. Entonces para Él no es cuestión de un atributo es superior a otro o voy a enfocar en este y solo es. No. Para Él Dios es todo. Para Él Dios es exaltado, distinto, diferente, santo, exaltado y a la vez presente conmigo. Y presente con el contrito y humilde. Y no hay problema en la mente de profeta pensar así de su Dios, como el Dios distinto y Dios presente, íntimo, amigo para ayudar. Bueno, eso para mí me da muchísima consolación, mucho consuelo, entender que así es mi Dios, todopoderoso, creador, exaltado, rey de reyes y presente conmigo para ayudarme siempre. Qué bueno, qué bueno. Un solo Dios, Efesios 4:6, y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y a la vez en todos. Entonces, las dos cosas, trascendencia, inmanencia. Excelente, excelente. Pablo también entendió eso, ¿verdad? El apóstol Pablo. Qué bueno, qué bueno. Implicaciones. Bueno, otra vez. El panteísmo no se permite. ¿Por qué? Porque, ¿qué enseña el panteísmo? Ya, todo es Dios. Ok. Y esa mesa, sí, exactamente, es escritorio. Que todo es Dios, está en todas partes de Dios. Excelente. Todo es Dios. Pero, trascendencia, ¿qué enseña? Diferente, distinto. Sí, no todo es Dios. Hay Dios y los demás. Para la Biblia son dos categorías de existencia además. Dios y los demás. Y para el panteísmo hay una sola existencia. Y entonces la meta es ser absorbido en la totalidad de la existencia y desaparecerse, o por lo menos mi ego, mi autoexistencia, mi individualismo se desaparece. Porque el problema del universo es mi autoexistencia, es mi yo, es mi ego. Lo buenísimo del cristianismo es que nosotros también entramos en el mero. Entramos en la existencia. Llegamos a ser unidos con la divinidad. Pedro dice, compartimos la divinidad sin ser divinos y sin perder nuestra individualidad. Eso es lo que enseña el cristianismo. Excelente, perfecto. Wow. Y también volviendo a la gran metáfora que la Biblia usa para prácticamente todo. El matrimonio. Esposo y esposa llegan a ser una sola carne, pero ninguno pierde su identidad individual. Y la primera vez que yo contemplaba eso, no quiso aceptarlo. Porque, no sé cómo piensa tú, joven, pero como joven, no, yo quiero ser unido con mi esposa y una sola carne. ¿Y qué hacen en los matrimonios, en las bodas? Tienen 2 velas alumbradas, ¿verdad? Y luego otra vela. ¿Y qué hacen normalmente? Prenden una. ¿Y qué hacen con las 2? Ajá. Error. Ajá. y tenía un amigo que enseñó al contrario. No. Sí. Prendemos la vela aquí para expresar una sola carne, pero mantenemos prendidas esas 2, porque también son individuos y no pierden su individualidad. Es correcto, es más correcto. Y eso también es una ilustración y también un argumento en contra del panteísmo. Dios número 1 es separado,
Pero también nosotros mantenemos nuestra separación en el sentido de no cambiamos la esencia cuando entramos en unidad con la divinidad. No dejamos de ser seres humanos. Somos seres humanos para siempre. Sorry. Lamentablemente. No, es que no, eso no cambia. La esencia, entonces no entiendo mucho de esto, pero los filósofos dicen que un cambio de esencia es absurdo. Es que es una imposibilidad. Por eso la conversación antes de la clase. Dios llegó a ser hombre en el sentido de que Él tomó otra naturaleza. Por eso te respondí de inmediato, sin perder su divinidad. Y Él mantiene en una sola persona dos naturalezas. Y por eso los teólogos, muy influenciados correctamente bien, cuando ellos por primera vez, segunda vez, tercera vez, trataron de crear un formulario para describir esta cosa tan rara, una persona con dos naturalezas, insistieron en ese lenguaje, sin mezclarse. La divinidad y la humanidad de Jesucristo no se mezclan. Él tiene dos naturalezas. Y Jesucristo es una sola persona, entonces se manifiesta unidad, pero no se mezclan las dos naturalezas. Porque aún, no sé si recuerdan ustedes, pero había una herejía que mezclaron los dos para crear un híbrido, un Superman. Pero no, Cristo no es un Superman. Cristo es Dios Todopoderoso, exaltado y ser humano a la vez en la misma persona, sin mezclar las dos naturalezas. Las dos se unen sin mezclarse. Nosotros unimos a Dios sin que nuestras naturalezas se mezclen. Interesante, ¿no? Entonces, Dios es trascendente, llega a conocernos, llega a establecer cierta unidad con nosotros sin perder su esencia, sin cambiar nuestra naturaleza. Y ahora estamos todavía considerando las implicaciones. Se prohíbe idolatría que se define por enfocar en algo de la creación. Y voy a leer nada más lo que Pablo dice en Romanos 1:24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Otra vez, la definición de idolatría es enfocar en algo creado y no en el Dios trascendente divino. Letra E en página 47 dice así: Dios es santo. Y hemos leído en varias ocasiones acerca de la santidad de Dios en Isaías 6, el capítulo 6. Pero santidad en hebreo la palabra quiere decir separado o cortado. Cortado, en este caso Dios está separado de su creación. Entonces la palabra en sí implica trascendencia, pero mejor esta palabra representa una distinción moral. Dios está separado de cualquier maldad, cualquier pecado. Entonces Él es distinto moralmente. Dios está libre de toda impureza moral. Dios aborrece el pecado. Santo, santo, santo. Y la reacción de Isaías cuando tuvo esta imagen de Dios santo, ¿cuál fue, Pedro? Se sintió que podía morir. Él estaba aterrado. Sí. Yo voy a leer rápidamente Isaías capítulo 6.
En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, trascendencia. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban, y se decían los unos a los otros: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de los labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Bueno, entonces, ¿cuál fue su reacción? Him being impure is standing before the most sacred of all sacreds, a holy deity. Right. Ante la presencia del Santísimo, él se sintió sumamente impuro, ¿verdad? Y sucio. Pero también vemos aquí una señal, una profecía, una sombra que nos hace pensar en la obra redentora de Jesucristo. Porque dice que con algunas tejas había tomado el del altar carbón, una brasa. Y esa brasa limpiaba los labios sucios. Y por supuesto la imagen es de sacrificio de un animal y todo el mundo entendemos por qué sacrificaron animales, anticipando el gran sacrificio del Cordero de Dios. Entonces, por medio de ese sacrificio, viene Dios por medio del Espíritu Santo y se nos aplica la efectividad de ese sacrificio de Jesucristo. Y en el sentido sobrenatural que ni yo puedo explicar, recibiendo al Espíritu de Cristo y el beneficio de ese sacrificio, Él empieza a purificarnos. Y para que nosotros también podamos empezar a compartir este atributo comunicable, la santidad de Dios. Y bueno, seguimos aquí. Hay mucho apoyo en las Escrituras acerca de este atributo. En Levítico: yo soy el Señor, su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Entonces, hay muchos textos en los cuales Dios insiste que nosotros vivamos así como Él, separados, moralmente distintos, separados de la impureza moral, porque Dios aborrece el pecado y Él quiere que nosotros también aborrezcamos la maldad y el pecado. En 1 Pedro, y leo nada más el versículo 15, dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: santos sean santos, porque yo soy santo. Muy bien. Apocalipsis 4, versículo 8. Cada uno de ellos tenían 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Entonces aquí están mezclando otros atributos. Vemos la santidad en esta alabanza, pero ¿qué otro atributo se revela? Poder y constancia.
inmutabilidad, que era, que es y que ha de venir. Entonces Dios no cambia. Entonces, terminando esta parte, aquí vemos la perfección moral de Dios es algo positivo. Dios es veraz en su palabra. En otras palabras, uno puede confiar en Dios, en Él. En verdad, según 1 Samuel, capítulo 15, en verdad es que la gloria de Israel no miente ni cambie de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Entonces Él es el estándar de la verdad. Bueno, también en letra B, en página 48, dice parte de su, y así categoriza este profesor, fidelidad bajo santidad. Dios es fiel en sus caminos, constante, entonces añade constancia. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Me gustan estos textos, Josué 21, versículo 43. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados. Y el pueblo de Israel se estableció ahí. Y versículo 45 abajo dice, y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó sin cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Eso me anima muchísimo porque no sé, como cualquier otro, yo tengo mis preocupaciones e inquietudes, pero lo que me anima más que cualquier otro atributo de Dios es su fidelidad, que nos ha prometido llamarnos a cumplir con su voluntad, nos ha prometido ayudarnos a caminar en las obras que Él preparó de antemano, que nosotros anduviésemos en ellas. Eso me da muchísima esperanza y me anima muchísimo. Y también Dios me ha prometido, David, la buena obra que empecé en ti y en la iglesia, yo voy a cumplir hasta el día de Jesucristo. Son promesas increíbles. Dios nos ha prometido salvarnos eternamente en Cristo. ¿Lo va a hacer? Entonces, ¿qué dice? Ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Y esta gente había esperando siglos, ¿verdad?, para el cumplimiento de esas promesas. Tuvieron que pasar 430 años en esclavitud en Egipto. Empezaron Dios a prometer estas cosas específicamente a Abraham en el año, creen que entre 1800 años y 2000 años antes de Cristo, y por lo menos 600 años antes del éxodo y la conquista de la tierra prometida. Pero Dios es fiel y siempre cumple con lo que promete, Entonces, Isaías nos promete, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidar de su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser
Entonces, ¿qué es lo que Dios me está prometiendo aquí? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Eso me anima mucho. Para salvarme, Él me va a llevar totalmente. Pero está hablando de... Sí. Entonces, está hablando de mi santificación. El Dios de paz me va a santificar por completo. Entonces, no sé de ustedes, pero yo temo a mí mismo a veces, porque yo soy capaz de hacer cosas terribles. Pero ¿qué me promete Dios aquí? Que Él lo va a hacer. Dios me va a santificar por completo. Me va a guardar, me va a proteger. Por supuesto, tengo que cooperar. Pero Dios tiene más interés en esto de lo que tengo yo. Dios tiene mucho más interés en el cumplimiento de mi salvación, en mi propia santificación de lo que tengo yo. Entonces aquí estamos representando un Dios todopoderoso, pero un Dios constante, un Dios santo, que en su santidad, en su fidelidad y en su constancia me ha prometido un montón, me ha prometido un paquete completo de la salvación. Yo escuché un video de un pastor que dijo, cuando Dios me promete este paquete de salvación, y que yo lo reciba por fe, ¿qué está dentro de este paquete? Dios, David, yo te elegí antes de la fundación del mundo. Eso está en el paquete. David, yo te envié a mi Espíritu Santo para llamarme, para llamarte y para darte fe para que creyeras en Cristo. Eso me promete. David, yo te di en ese paquete que bajó del cielo del arrepentimiento, para que tú lo uses para a dejar tus ídolos y acercarte a tu Rey de Reyes y adorarlo. Dios me prometió, David, voy a echar en ti, Romanos 5:5, a mi Espíritu Santo para santificarte y para llenarte con mi amor. Y te prometo, David, que voy a estar contigo para siempre y voy a santificarte por completo y tú vas a llegar a la gloria. Todo esto se incluye en ese paquete de mi salvación. Más Jesucristo intercediendo y el Espíritu ayudándome a orar. La intercesión de Jesucristo y el Espíritu Santo ayudándome. Los dos están intercediendo por mí ahora mismo. Los dos. El Espíritu dentro de mí con estos gemidos que ni puedo articular mis oraciones, pero el Espíritu Santo sí puede, y Jesucristo está hablándole al Padre. Padre, yo me morí por Él, está bien, está cubierto. Él es parte de nuestra familia, ahora y para siempre. Ya está incluido Él en la herencia que me diste a mí. Yo voy a compartir esta herencia con todo tu pueblo. Interesante. Y ese pobre muchacho ya está incluido. No te preocupes por él. Jesús intercediendo por su pueblo. Muy bien, Dios es fiel, pero también Dios es justo y recto en sus juicios. Salmo 147, todo esto bajo la santidad. Deja caer el granizo como grava. ¿Quién puede resistir sus ventiscas? Génesis 18. Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que ambas sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Existe solo un buen juez, justo, recto, que va a balancear las escalas de justicia perfectamente. Es Jesucristo. Muy bien, ahí dejamos este estudio. La próxima vez vamos a estudiar un poquito más acerca de la constancia o de la inmutabilidad
de Dios, pero ojalá que estas enseñanzas, estos atributos que nos revelan muchísimo acerca de cómo es nuestro Dios, que estos atributos nos animen mucho y nos ayuden a conocer mejor a nuestro Dios. Oremos. Padre, muchísimas gracias por amarnos suficientemente bien para revelarte para con nosotros, para que te conozcamos. Ayúdanos por medio de este tipo de estudio de profundizarnos más en estos conocimientos personales e íntimos acerca de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.